Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 12 y todo el capítulo 3. Cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad. Pero no sentía paz, porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí y seguí hacia Macedonia para buscarlo. Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. ¿Otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos? ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. El camino antiguo, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo da vida? Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Así que si el antiguo camino, que ha sido reemplazado, era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre? Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Vamos a ver esta parte del capítulo 2 que nos quedaba y todo el capítulo 3 en diferentes
secciones. La primera sección es esa preocupación de Pablo en Troas, en los versículos 12 y 13. Después, cómo él desarrolla la idea con un símil relacionado con el imperio, bueno, mejor dicho, con una festividad que se realizaba en el imperio romano. Somos triunfantes en Cristo, versículos 14 y 17. Luego, la idea de que son y somos ministros del nuevo pacto, los versículos del 1 al 6. Y la cuarta y última sección, del 7 al 18, la gloria del nuevo pacto comparada con ese reflejo en el rostro de Moisés cuando recibió la ley en el monte Sinaí, y cómo eso ya es un ejemplo de la gloria, mucho más, por tanto, la del nuevo pacto. Así que la primera parte, los versículos 12 y 13, que tratan esa preocupación, esa ansiedad, dicen algunas versiones de la Biblia, de Pablo en Troas. Desde luego, al leer estos dos versículos, en medio de lo que hemos reflexionado el domingo pasado y lo que ahora vamos a seguir a continuación, da la sensación de que estos versículos como que están ahí entre medias y que aparentemente no tiene mucho sentido que Pablo lo comente así, de pronto, ¿no? Lo vuelvo a leer por si os parece bien hacerlo. Cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad, pero no sentía paz porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí y seguí hacia Macedonia para buscarlo. Termina ahí y comienza a hablar sobre que somos ministros del nuevo pacto, sobre la gloria del nuevo pacto y todos estos asuntos, ¿no? Entonces, a la hora de leerlo, en un sentido de estudio bíblico, pues como que resulta particular encontrar estos versículos ahí entre medias. Pero, ciertamente, si profundizamos, se puede enlazar con los versículos que vienen a continuación. De hecho, llama la atención cómo el apóstol Pablo decide, en medio de todas las anécdotas, preocupaciones y situaciones delicadas que él pues pasó, decide mencionar justamente esto, que estuvo en Troas esperando y que además estaba preocupado porque no se había encontrado con su colaborador Tito. Hay que recordar, aunque ya lo dije la otra vez, que Pablo habría escrito la primera carta a los Corintios en Éfeso. Estuvo un buen tiempo en Éfeso, en el contexto del tercer viaje misionero. Y después, debido al alboroto que se generó allí, tuvo que marchar a Troas para luego ir a Macedonia. Entonces, podríamos decir que la segunda carta ya la habrá escrito ya llegando a Macedonia o justamente entre Macedonia y Troas. Así que, ¿por qué Pablo menciona estos versículos? ¿Por qué Pablo menciona a Tito? Pues tal y como lo traduce Biblias como la Reina Valera, no nos da ninguna respuesta a esta cuestión. Pero la Nueva Traducción Viviente interpreta que Pablo estaba preocupado y les menciona este suceso a los corintios, está escribiendo a los corintios, precisamente porque Tito debía traerle noticias sobre ellos. Es decir, que cuando Pablo estaba en Éfeso, seguramente Tito estaba en Corinto. Y recordad que cuando Pablo estaba en Éfeso, en el tercer viaje misionero, envió la primera carta. Quizá esa primera carta fue acompañada con Tito, o justo después de enviar esa primera carta, Pablo, preocupado por la comunidad de Corinto, envió a su colaborador Tito. Y entre la primera y la segunda carta se estima por lo general que al menos pasó un año. Durante ese año, pues Tito estaría en Corinto y Pablo estaba preocupado porque todavía no había vuelto y no tenía noticias frescas de lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Corinto. Como digo, hay otras versiones que se ciñen al texto en sí, pero hay otras, como la Nueva Traducción Viviente, que interpretan que Pablo estaba preocupado porque quería recibir las noticias de Tito. ¿En qué se basa esta interpretación, por ejemplo, de versiones como la Nueva Traducción Viviente? Pues en lo que dice más adelante Pablo en 2 de Corintios capítulo 7, versículos del 5 en adelante. Dice así: cuando llegamos a Macedonia no hubo descanso para nosotros, enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro.
Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes. Cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que me son, me llené de alegría. No lamento haberles enviado esa carta tan severa. Está haciendo referencia a la primera carta. Aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Mi propósito entonces no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Les escribí para que, a los ojos de Dios, pudieran comprobar por sí mismos que tan leales son a nosotros. Esto nos ha alentado en gran manera. Además de nuestro propio aliento, nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito por la manera en que todos ustedes lo recibieron y lo tranquilizaron. Le dije lo orgulloso que estaba de ustedes y no me decepcionaron. Siempre les he dicho la verdad y ahora mi jactancia ante Tito también resultó ser cierta. Ahora él se preocupa por ustedes más que nunca cuando recuerda cómo todos lo obedecieron y cómo lo recibieron con tanto temor y profundo respeto. Ahora estoy muy feliz porque tengo plena confianza en ustedes. Pues vemos con esto, hermanos, que Tito fue una figura importante, una persona importante para la comunidad de Corinto, así como probablemente fue Timoteo para la comunidad de Éfeso. Tito debía traer la información y él, narrando sus vivencias, comenta que cuando él llegó a Troas todavía no sabía nada de Tito y por tanto no sabía nada de lo que había ocurrido en Corinto tras haber enviado esa primera carta. Evidentemente, cuando Pablo escribe la segunda, Pablo ya estaba con Tito. Pablo ya había recibido las noticias de lo que había ocurrido en Corinto. Es más, seguramente esas noticias fue lo que le llevó a Pablo a escribir esa segunda carta. Pero ya sabéis que a Pablo en algunos momentos le gusta narrar pues así de forma cronológica. Así que claro, al leer estos versículos que estaban más adelante en la carta, pues ya tiene más sentido la mención de la preocupación que sintió Pablo en Troas al no encontrarse todavía con Tito, pues estaba falto de buenas noticias. Había experimentado recientemente muchas pruebas y tribulaciones por el alboroto de Éfeso y además tenía presente en su corazón lo duro que había sido en la primera carta a los Corintios, hace aproximadamente un año, como os he comentado. Ahora, por tanto, en medio de esta situación de preocupación, de vulnerabilidad, tiene mucho más sentido que el apóstol Pablo, en los versículos del 14 en adelante, empiece a tratar la gloria y el triunfo que están garantizados en Cristo Jesús. Siguiente sección. Somos triunfantes en Cristo. Versículos del 14 al 17. A partir del versículo 14, el apóstol Pablo se centra en la gloria del ministerio y comparte una ilustración que hace referencia a una marcha victoriosa del ministro guerrero cristiano, y se está realizando aquí un símil con la marcha triunfal que se solía celebrar en Roma para honrar a los conquistadores romanos. Este evento debía ser aprobado por el Senado. La procesión incluía a los vencedores y a los vencidos. Los conquistadores, con el líder a la cabeza, venían seguidos por los vencidos en cadenas
y camino a la muerte o al cautiverio. De la multitud de incensarios que llevaban los cautivos ascendía el perfume del incienso, como también de las hierbas aromáticas esparcidas a lo largo del trayecto. El fragante olor del perfume de la victoria llenaba el aire. Por tanto, aquí, en estos versículos, Pablo está haciendo un símil entre la festividad, vamos a decir, pues, pagana y demás, que celebraban los romanos, y la festividad que supone saber que somos triunfantes en Cristo Jesús. Que Cristo Jesús está a la cabeza de ese desfile y que además en medio de ese triunfo emana un olor fragante al Señor, pero, como leemos ahí, asqueroso para aquellos que están en contra de Dios. Sabemos ya que para Pablo no es nada típico hacer pues estas comparaciones. En Efesios capítulo 6 vemos cómo también el apóstol Pablo aprovecha cómo es la armadura de un soldado romano para hablar de la armadura de Dios. Claramente, la victoria del creyente está solamente en Cristo Jesús, no en su vida, no en sus obras. Pues nadie más ha podido vencer y obtener la corona salvo Cristo. Ahora bien, Él no solo ha obtenido el triunfo, sino que además lo comparte con todo aquel que cree en Él. Por ello somos como incensarios, que expanden su fragancia en el lugar donde estemos, siendo esto de gran agrado para Dios y para los que son hijos de Dios, pero para aquellos que no aman a Dios, pues son como un olor desagradable, putrefacto, a muerte y condenación. Por consiguiente, nuestra labor en el mundo es determinante y nadie está capacitado para hacerlo por sí mismo. Debemos de marchar teniendo en cuenta que Cristo está al frente, a la cabeza, guiándonos. Así que es muy interesante, ¿verdad?, ver esto aquí, porque viéndolo ya de forma más panorámica, da la sensación de que el Señor nos motiva, nos inspira a través de los 5 sentidos, ¿no? A través, pues, de la vista, a través de todo lo que comáis y bebáis, hacerlo en el nombre del Señor, el gusto, a través del olfato, con la fragancia, el perfume, a través de todo, hermanos. Ya no solamente es el asunto de ser luz y sal, sino también ser perfume, ser olor fragante, ¿verdad? Los siguientes versículos ya del capítulo 3, del 1 al 6, continúa Pablo con la idea que ha marcado antes de triunfantes en Cristo Jesús. A su vez, él sigue teniendo presente que no busca agradar a los hombres, sino solamente a Dios. Y de ahí que comience el capítulo 3, en sus primeros versículos, con preguntas retóricas, donde se nota inmediatamente que el apóstol Pablo no aprueba ninguna conducta que lleve a la vanidad o al autorreconocimiento. El apóstol les comparte a los corintios que ellos mismos son el fruto de lo que él y sus colaboradores han realizado en la obra, y que no hay mejor prueba ni recomendación que el resultado que se consigue en hermanos que quieren más y más al Señor. Indudablemente todos esos avances y buenos frutos son producidos en la comunidad de creyentes, por cuanto el Espíritu Santo está detrás de las personas que desean servir a su reino. El apóstol es consciente del protagonismo que tiene Dios en medio de su misión y por eso, siempre que pueda, le va a dar honra y gloria. Siempre va a reconocer que es gracias al Señor que él y sus colaboradores puedan realizar lo que realizan. Desde luego, él entiende que son ministros del nuevo pacto, un pacto que lleva la vida porque es un pacto en el Espíritu. No como el antiguo pacto, que llevó a la muerte, pues nadie, salvo Cristo, pudo cumplir la ley, y él sí lo hizo, y decidió además morir por nuestros pecados, pagando todas las consecuencias que nosotros merecíamos. Ya en los versículos del 7 al 18, la cuarta y última sección,
pues él comienza a mencionar la impresionante gloria que posee el nuevo pacto, pues ya desde el antiguo pacto se mostraba el impacto de la gloria de Dios, y lo podemos notar cuando leemos Éxodo capítulo 34, y cómo el rostro de Moisés, tras la recepción de las tablas con los 10 mandamientos, cuando él pues baja del monte Sinaí, causó gran temor en Aarón y el resto del pueblo. No eran capaces de mirarle. Y eso que era solamente un reflejo de la gloria de Dios. En efecto, Pablo pone sobre la balanza los dos pactos para hacer ver a sus lectores que la gloria del nuevo pacto es perfecta, no se desvanece, se mantiene gracias a que el Espíritu nos da vida. Por lo tanto, con mucha más claridad y valentía, los siervos de Dios pueden seguir adelante con la obra. No como Moisés, que se cubría con un velo y que además tenía enfrente un pueblo endurecido que no entendía correctamente el antiguo pacto. De hecho, el apóstol Pablo les comparte a los corintios que hasta ahora todos aquellos que solo tienen acceso al antiguo pacto, al Antiguo Testamento, tienen la mente limitada, velada, y ese velo solo puede ser quitado cuando crees en Cristo. Y solo cuando eso pasa pueden entender cómo funciona de verdad el nuevo pacto. Pues es ahí cuando el Espíritu les cambia la mentalidad, los lleva al arrepentimiento y les da libertad. Por lo tanto, los que son hijos de Dios tienen la responsabilidad de compartir el Evangelio, de ver y reflejar la gloria de Dios en medio de sus palabras y acciones, pues Él se encarga de que cada vez más nos parezcamos a Cristo, siendo transformados a su gloriosa imagen, de gloria en gloria, diría la Reina Valera, o simplemente esa idea, ¿no? Esa ilustración de que somos espejos de Dios y por tanto, cuanto más tiempo pasemos con Dios, más vamos a reflejar su gloria, lo que Él es. De algún modo se podría sacar muchísimas aplicaciones de esos pequeños versículos donde se ve a Moisés con el rostro brillante tras haber estado un tiempo con el Señor. Conclusiones. En todos estos versículos vemos una vez más el lado humano, sensible del apóstol Pablo. Él cargó con muchas situaciones injustas, persecuciones y acusaciones, pero en medio de todo ello también sufría por las comunidades que él había conocido, que había visitado o que incluso había fundado. Él estaba pendiente de cómo iban creciendo los hermanos en diferentes lugares. Así que no me imagino la capacidad de gestión mental que tendría el apóstol Pablo. Porque no solamente tenía problemas en su contexto, a través de encarcelamientos, a través de persecución, a través de alborotos y tribulaciones, sino que además su mente estaba puesta en comunidades que él había conocido, que había visitado, que había fundado durante sus distintos viajes misioneros. Así que, desde luego, para nosotros es, pues creo, de aliento saber cómo el apóstol Pablo pudo realizar todas estas cosas, no en sus fuerzas, no en su propia sabiduría, sino en las fuerzas y la sabiduría de Dios. Es preciosa la expresión que usa en cuanto a los corintios. Se nota que en medio de todo, porque fue muy duro en la primera carta, los amaba. Pues para él eran sus mejores cartas para mostrar abiertamente a otras personas. Es cierto que aquí lo hace como para matar dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Por un lado, está mostrando que no tiene ningún sentido ser vanidoso o dar autorreconocimiento, ¿no? En ningún momento eso no lleva a ningún lado. Pero a la vez también agradece al Señor porque los hermanos de la comunidad de Corinto pues pasaban por situaciones muy deshonrosas, muy inmorales. Estaban también rodeados por diferentes pues prácticas que incluso, como diría el apóstol Pablo en la primera carta, que no pueden ser ni siquiera pronunciadas. Pero en medio de todo ello, el apóstol Pablo invirtió su tiempo con ellos y ha visto cómo han crecido, han visto cómo le han obedecido. Así que de ahí es por lo que él usa esa expresión, ¿no? De que ellos son sus cartas puestas en sus corazones, abiertas para todos aquellos que quieran pues leerlo, ¿no? Que quieran verlo. Son el fruto de lo que han trabajado e invertido, y también son el conjunto de hermanos
que han sido de bendición y ánimo para ellos. Eso también es importante para nosotros. Ver una retribución, ver, mejor dicho, como un trato mutuo entre todos, ¿no? Que no solamente es el pastor o misionero o líder que te resulta de guía en medio de tu crecimiento espiritual, sino que también durante ese proceso la persona que te aconseja, que te acompaña, también es bendecida, también aprende, también crece, porque ninguno es suficiente, ninguno es superior a nadie, todos somos bendecidos y guiados por Dios. Así que ojalá nosotros también podamos aplicar esto a nuestras vidas. Entender no solamente la importancia de, por supuesto, compartir el Evangelio tal y como es, sino ese concepto de que somos también cartas abiertas, que otras personas pueden leer. Otra forma de decirlo, que muchas veces se ha dicho, ¿no? Hay muchas personas que quizá por diferentes razones no pueden o no quieren leer la Biblia, pero nosotros de algún modo somos una parte de esa Biblia abierta con nuestro testimonio para que algunas personas puedan conocer a Dios a través de nosotros. Y esto también concuerda con la idea de reflejar a Cristo, ser espejos de Dios, y cuanto más tiempo estemos con Dios, pues evidentemente más tiempo vamos a reflejarle a Él. Y esa es la última idea, ¿verdad? De forma breve y literal lo hizo Moisés tras bajar del monte Sinaí. Reflejar al Señor, su gloria, su amor, su luz, su justicia. Pero nosotros, a diferencia de Moisés, no necesitamos subir al monte Sinaí para reflejar la gloria de Dios, ni a ningún monte. Yo sé que, hay iglesias que tienen más sensibilidad por ello, ¿no? Que su forma de organizarse es enfatizar bastante en vigilias, en ayunos, en retiros espirituales y todas estas cosas. Pero ciertamente muchas de estas cosas no son necesarias para reflejar a Cristo. El propio Señor Jesús nos muestra que muchas de esas cosas no son tan necesarias, y mucho menos imponerlas para reflejar al Señor. De ahí que le llamaban comilón y bebedor. De ahí que estaba todo el rato con la gente. De ahí que iba a comer a diferentes casas o se reunía con pecadores. Que hubiese sido de nosotros si Jesús se hubiese en algún modo comportado de forma sobreespiritualizada, ¿no? Haciendo todo el rato ayunos, retiros, tiempos a solas y demás, pues mucha gente no podría haberle conocido, ¿no? Pero de todas formas, con esto no estoy diciendo que no haya que practicar estas disciplinas o estas actividades, ¿no? Simplemente estoy diciendo que no debemos de perder el norte, nuestro objetivo, y el objetivo es que la vida de Cristo se refleje en nosotros, que a través de nosotros puedan las personas acercarse a Dios.